Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero se encuentren muy bien. Y si no están bien, les deseo los mejores deseos y las buenas vibras del universo. Qué bueno que están en este episodio porque es también un poco espeluznante. No tan bien como los que han pasado, pero aquí vamos a explicar todo lo que es el mundo espiritual. Sin antes decirles, dale like, suscríbete y pon ahí un dedito para arriba de me gusta y comparte por favor todos los videos para que esta comunidad se haga inmensamente grande y así más adelante, Día de Muertos, yo creo, vamos a dar unas calaveritas. Pero todo debe de ser con su participación, escribiendo, colaborando con nosotros, qué les pareció cada programa. Como ven, pues hoy es un día de suspenso, es un día que vamos a hablar por qué los muertos hablan, se aparecen, hablan porque se comunican, se aparecen porque hay lugares de poder y cómo darles la paz y que lleguen a la presencia del Ser Supremo. Y hoy tenemos un invitado que todos conocen, es un gran participador de este programa, es nuestro padrino Gustavo. Bienvenido, por favor. Buenos días, nuevamente le agradezco la invitación. Hoy vamos a hablar sobre el mundo de los espíritus. O sea, es un mundo que constantemente nos rodea. Todos tenemos un ser querido que ha fallecido. La abuela, el padre, un hermano. Y estas personas que, como yo, creemos en estas cosas, a veces queremos hacer una comunicación con ese ser querido. Entonces, esta persona, el espiritista o el medio, es la persona indicada para establecer esa comunicación espiritual. A veces ese ser querido se fue, de momento falleció y se le quedaron muchas cosas por decir, por comunicar. Claro. Es importante que se le diga al hermano, al hijo, al esposo, qué quiso decir esa persona que no dio tiempo de decir. Entonces, en medio es el individuo encargado de transmitir esos sentimientos, porque aquí está hablando de sentimientos, estamos hablando de emociones. Eso es un tipo de misa espiritual, que es la comunicación con un ser querido. Hay, aparte de la misa, de este tipo de misa, está la misa de investigación. La misa de investigación es cuando queremos saber el cuadro espiritual de la persona. ¿Quién es nuestro guía espiritual? Igual, vamos a hacer una comparación. Toda persona tiene un ángel de la guardia. El ángel de la guardia puede ser Changó, Yemayá, Ochun, el que venga designado. Bueno, aquí igual, todos tenemos un guía espiritual. Hay quien tiene una gitana, hay quien tiene un congo, hay quien tiene un indio, hay quien tiene un militar. O sea, cada espiritualidad depende de la energía de la persona, del aura de la persona. O sea, toda esa figura, sea un indio, sea un congo, sea una gitana, un espíritu de la caridad de cobre, de Ochun, de Yemayá, tiene que ver con la energía de la persona, el aura de la persona. O sea, esto también viene que ver con la reencarnación. Son vidas pasadas que nosotros reencarnamos en esas vidas pasadas. Entonces, está la teoría de la reencarnación. Entonces, hay quien tiene ese guía espiritual, es como el capitán del barco. Ante determinada problemática o situación sentimental, económica, social, se manifiesta el guía espiritual. Pero además del guía espiritual, existen los espíritus auxiliares. Un marinero, un carpintero, un albañil, puede ser un maestro, puede ser un doctor, un oficial de policía. O sea, son comisiones, porque existen las comisiones espirituales. Las principales comisiones, primero está la comisión india, comisión gitana, comisión conga, comisión lucumí y comisión de espíritus auxiliares. Las primeras comisiones, la india, la gitana, la conga o lucumí, permiten que esa persona, aparte de visualizar, pueda elaborar, puede hacer con hierbas, con flores, con cuarzo, con perfume, hacer un tipo de limpia
o despojo, como aquí se llama, el limpio despojo del aura de esa persona. Y la quinta comisión, que se llama espíritus auxiliares, complementa a esas otras comisiones. Ante determinadas circunstancias, un marinero, un vikingo, un samurái, pues o sea, hay infinidad de espíritus. Esto es un mundo, cuando uno se adentra en este mundo, nunca hay fin. ¿Sabe cuándo empieza? Pero nunca. Una misa espiritual generalmente dura 1 hora y media, 3 hasta 4 horas. Más allá no, porque se desgasta la persona. O sea, es importante saber nuestro cuadro espiritual, porque así buscamos la forma de representarlo. ¿A través de qué? De las famosas muñecas. Muñecas que anteriormente eran de trapo, de tela, porque esta gente, los que practicaban este tipo de religión, eran gente muy humilde. ¿Y qué hacían? Con restos de ropa, hacían una negrita, la vestían dos chum, o yemayá, o ya, una gitana, pero eran muñecas llamadas de trapo. En la actualidad había una evolución y ya la gente compra la española y la viste como gitana, la viste como chum, yemayá, o ya. Son 3 muñecas nada más que representan a los espíritus que tienen que ver con la religión, la santería. Y aparte está la gitana, pero está también la bruja. O sea, eso depende del cuadro espiritual de cada. No todo el mundo tenemos todos los espíritus. Yo tengo indio, espíritu chino, espíritu árabe. O sea, hay espíritus de diferentes tendencias. Y cada uno se manifiesta. Por ejemplo, los espíritus congo o africanos hay que distinguir. El congo porque tiene tendencia con la rama de Palomonte. Esa persona en otra vida, ese espíritu fue palero. Trabajaba la prenda, trabajaba la ganga. Y el espíritu que tiene Lukumi, ese espíritu en otra vida fue santero, hijo de Yemayá, Chum, de Batalá. Tenía un agente de la guardia determinado. Y se quedó ese espíritu en la persona, reencarnó ese espíritu en esa persona. O sea, pero son 2 tendencias diferentes. Espíritu gitano. Los gitanos hay que distinguir si es hombre o mujer. Son los que generalmente le permiten a la persona leer la mano, usar la cartomancia, usar las velas, los cuarzos, los perfumes. Cada espiritualidad tiene una forma de trabajar. El espíritu indio o los espíritus chamanes tienen las aguas, las hierbas, los temazcales. O sea, la luna es importante en todo lo que es espiritismo. ¿En qué fase la luna usted va a hacer determinados rituales? De acuerdo a cómo esté la luna, varía el ritual que usted va a hacer desde el punto de vista espiritual. Aquí es importante todo tipo de agua. La primera agua de lluvia de mayo es importante. Esa tiene una energía. El agua bendita tiene otra importancia, ¿no? El agua de río, el agua de mar, el agua de un manantial, ¿no? Entonces esa agua, tú tienes determinado tipo de energía para hacer determinados tipos de ritual. Los cuarzos se usan de acuerdo a la persona. Cada persona, de acuerdo a su fecha de nacimiento. Así es. Si es Géminis, si es Acuario, si es Piscis, si es Tauro, tiene su color de cuarzo. Una piedra. Esa piedra es la que se debe usar de acuerdo al signo zodiacal de la persona. Como un amuleto. Como un amuleto o un resguardo. Fíjate que el mundo espiritual aquí en México, yo recuerdo, yo tengo familia que siempre ha trabajado la brujería, ¿no? Que antes se hacían cátedras en un templo. Todavía hay mucho, en algunas colonias se llama espiritismo, o sea, los martes. No, bueno, sí, todavía hay, perdón, sí, todavía hay espiritismo. Sí. Pero yo me acuerdo que cuando yo era niña, pues yo tenía una tía que me llevaba. Y todos se vestían de blanco y empezaban a rezar. Entraban en el trance donde salía el espíritu de la persona para que así bajara el espíritu que se iba a meter al cuerpo, al espíritu y al alma de la persona que iba a curar. Curaban y hacía también sus bálsamos, bálsamo de sanación para la limpia de la casa, para los enfermos, todo eso. A través de la historia hay muchos sucesos paranormales asociados con el espiritismo. Empecemos con Bárbara Guerrero, que es Pachita.
Sí, ella prestaba su materia para que bajara Cuauhtémoc, el indio Tenía Cuauhtémoc, un espíritu de un indio. ajá, y así hacer sus operaciones. También tenemos al presidente Francisco I. Madero, que también él se guiaba consultando a los espíritus de cómo guiar a este país. Al igual que tenemos otro presidente que es Plutarco Elías Calles. También era espiritista. Aquí dentro, en este país tan bello, tan mágico, lleno de misterio, lleno de ocultismo, lleno de energías, México, todavía hay templos espiritistas donde le pasan la luz a la gente. Gente que va muy enferma, decaída, que está en oscuridad su vida, que tienen diversos problemas, ahí los ayudan. Y por el lado del extranjero tenemos a Harry Houdini. También fue un excelente espiritista. Fue también mago, un gran mago. Inclusive dicen que cuando él se ataba con esas cadenotas y lo metían en un baúl a grandes profundidades de agua, que él invocaba a los espíritus para que ayudaran a zafar las cadenas y así poderse liberar de donde lo tenían. Él daba un tipo de tiempo, ¿no? Y en ese tiempo, formidable. Él salía como si nada hubiera pasado. ¿Cómo ves? Es que, bueno, esto, yo digo a la gente, cualquier culto, cualquier tipo de religión, no es caer en el fanatismo. Todo tiene su lógica, todo tiene su perspectiva. O sea, a veces esto nos ayuda. Por ejemplo, tú tienes un problema sentimental, laboral, o no sé, o un problema de mala energía. Amor fue con el cartomántico. Él le dio un punto de vista. El espiritista le da otro punto de vista, cómo solucionar esta problemática que usted tiene, ¿no? Todo aquí damos recomendaciones, porque cuando decimos, no, hay que limpiarte con determinadas hierbas, hay que saber qué tipo de hierba vas a usar. Pero yo pienso que al leer las cartas también la gente que tiene la cartomancia, sí, que lee tarot, las cartas, las manos, también tienen espíritus, sí, facultades que los ayudan a consultar. Generalmente tenemos una gitana, o sea, ese espíritu gitano que tenemos en nuestro cuadro espiritual, si la persona tiene ese don espiritual, es que realmente lee las cartas. Uno se ha extendido a carta porque si usted no se ha extendido a carta, dice que usted está diciendo mentira, que usted le dijeron las cosas porque usted se asoplaron. Entonces, muchas veces no hace falta tirar las cartas, porque el espíritu mío está diciendo, usted tiene una problemática con su esposo, con su hijo, en su trabajo, usted va a tener un choque. ¿Y cómo usted se explica? Si usted no conoce a la persona, le va diciendo cosas. Hay veces que dicen fecha, nombre, lugares, horas. O sea, depende al comportamiento, depende de la problemática. Se te puede decir la hora, la fecha de lo que va a pasar. Exactamente no, pero aproximadamente. Ten cuidado que en 3 días puedes tener un accidente, para que te prevenga el accidente o problemas de salud. Y más que nada es para saber qué camino tomar, ¿no? Sí. En alguna decisión tremenda que lleguen a tener, pues ya por medio de una consulta, se pregunta si le hace así, le hace de por acá o le hace por acá, ¿cómo resultaría? También tenemos a otro excelente espiritista que se llamó Luis Francisco Benítez. Era español, era un noble español. A él lo consultaban mucho lo que eran los reyes de España, la gente que vivía por allá en... Bueno, antiguamente cuando cualquier persona nacía, ¿qué hacía? Iba con el astrólogo. El astrólogo que hacía, a los 9 días, te llevaba, tu papá, tu mamá te llevaba y te hacían tu carta astral. Y te decían realmente a qué tú tenías que dedicarte. Si a ser médico, ingeniero, también la abogado. Entonces, esto viene desde la época ante la época medieval. Vamos buscando la figura del mago Merlín. Todos los reyes de la Edad Media, todos los grandes reyes tenían sus magos. Tenían en su corte tenía una persona encargada de ver los astros. Se llama astrología. Este mago, este astrólogo, le decía al rey si iba a una batalla, si iba a una guerra,
cuál es el momento propicio para ganar esta batalla, esta guerra. Eso también lo hacían los aztecas aquí. Los aztecas, el imperio azteca, tenían también sus astrólogos, sus magos. ¿Qué sacrificio había que hacer para una cosecha, para un combate, una guerra? Esto se hacía con el objetivo de buscar el momento propicio para hacer las cosas. Claro. También en la época de las cruzadas. También todas esas cosas, pero vamos mucho más atrás, desde el tiempo de los faraones, de las pirámides, antes de Cristo. En la corte de los faraones había una figura que tenía que ver con la magia. Y el faraón no daba un paso sin consultar, llámese mago, hechicero, médico, que era el que le decía en qué momento él tenía que hacer las cosas. Que esto es muy antiguo y se usa con un fin o una finalidad de propiciar las cosas. Si vamos a los sucesos mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todos esos sucesos que han pasado han sido, Nostradamus, el gran vidente, ese libro que lleva más de 100 años escrito, todavía en el libro que escribió la profecía de Nostradamus, todavía hay cosas que no han pasado, que todavía están por pasar. Y ojalá que no pase. Pero bueno, este señor ha predicho más de 100 sucesos que han pasado. Claro. Ese señor escribía en forma de parábola. Pues así también está la Biblia, porque dicen que si escribían las cosas como iban, entraba el chamuco y las descomponía, ¿no? Por ejemplo, otra cosa importante que tiene que ver con el espiritismo es los salmos. En los salmos, los más conocidos, el Salmo 91, el Salmo 23, un conjunto de salmos. Todos los salmos. Para la próxima les voy a dar salmos para todo. Hay salmos de curación, hay salmos para el trabajo, para los estudiantes. Para amanecer, para dar gracias, sí. Fíjate que hay otro gran espiritista, famoso. Dicen, sin verso, sin oración, no hay espiritismo. Te estoy hablando de Allan Kardec. Ese fue el fundador. Él es mi ídolo, Él es mi ídolo. Me gusta todas sus oraciones. Aunque fue muy incomprendido. En su época, vamos a ubicarnos en la Francia de esa época, en Europa, en el siglo XIX. Este personaje, Allan Kardec, hizo una revolución en el pensamiento, porque todos sus libros, todos los libros, él reunió en esa época ese buscó medium, fuera hombre, fuera mujer, y lo estuvo trabajando. Y gracias a eso, ese aporte que reunió, esa información que recogió, él dio un vuelco en este sentido. Revolucionó el mundo de los espíritus. Algo que no existía, algo que no estaba sistematizado. El espiritismo siempre ha existido. Allan Kardec tuvo el mérito de sentar pautas, bases, escuelas. Ese conocimiento que estaba disperso fue lo que evocó en esos libros que le escribió. Libros que todavía tienen vigencia, claro. Sí, claro. Esos libros es importante que alguna vez se lean o se estudien. Yo tengo un libro, que tiene como 50 años de Allan Kardec. Que lo siguen, sigue vendiéndose. Aparte, Allan Kardec empezaba para que llegaran al tiempo de meditar y sacar la energía, leían la fe, la caridad, la misericordia. Iba leyendo todos esos párrafos acompañados de oraciones, cuando de una repente ¡fum! Entraba, se desprendía la materia y entraba el espíritu y empezaba a hablar. Es que no hay una contraposición como muchas veces quieren ponerlo, que el espiritista se opone a la Iglesia Católica o a algún tipo de iglesia, a algún tipo de culto. No, generalmente en la mesa, por ejemplo, vamos a este tipo de espiritismo. El espiritismo de mesa, que fue el que fundó Allan Kardec. Ese espiritismo de mesa que Allan Kardec fundó en el siglo XIX, cuando llega a Cuba, llega a América, sufre una transformación. Aquí usamos la mesa
para poner el templo, los vasos, la copa, el Cristo, la vela, el incienso. O sea, esa mesa sigue teniendo una importancia. Lo que aquí, a diferencia de Alcántara, para darle un lugar a cada espíritu, se crearon las famosas comisiones espirituales. Aquí hay dos, y se le pone la cruz, que significa Cristo. O sea, claro. El vaso, la vela, el tabaco, porque eso no existía en el espiritismo europeo. Aquí en América se le incorporó el tabaco, las hierbas, las flores. O sea, no solamente era ver la problemática de la persona, también ver la forma de cómo purificar a esa persona usando las energías de las flores, de las hierbas, de los cuales. O sea, se puede llamar espiritismo cruzado, porque hay una mezcla del espiritismo de mesa con las corrientes conga, lucumí, espirituales. Se hace una simbiosis, una mezcla, un aporte, y eso enriquece ese tipo de espiritismo. Otro espiritismo se llama espiritismo de cordón. Eso se hace en lugares públicos, porque es un espiritismo donde los presentes empiezan a cantar, a danzar, hasta que uno cae en trance, y ese que cae en trance empieza a hablar con cada uno de los presentes. Dentro del espiritismo de cordón espiritual, cuando tú han llegado casos que cuando llegas ya acaba tu viaje en este planeta llamado Tierra, es que se oyeron cosas, perdón. Se prendió una imagen. Llegó una imagen, llegó un espíritu, parece que estamos hablando de ese tema. Por eso me quedé callado, ¿no? Y te estaba diciendo, se me fue la peor, pero ya lo regresé. Pues cuando la gente ya llega a su hora, llegan sus familiares. Y muchos médicos me han dicho, es que doña Lupita ya está muy grave y dice que ya comió, que su marido, que su madre, que su abuelita, que su tía vinieron, le trajeron de comer y que ya comió, que no sé qué. Ellos están hablando de gente que ya llegó también a partir de este mundo. ¿Sí? Yo pienso, por todo lo que yo he estudiado y todo lo que yo he querido comprender acerca de la vida y de cuando uno se va de viaje, que los que llegan a recibirte son los familiares. Yo creo para enseñarte el camino, ¿no? O sea, guiarte en ese mundo. En el mundo del de allá. El mundo del espíritu. El de allá. Hay una canción que dice, hay que fallecer para vivir. Y muchos dicen que aquí la vida es un sueño, que la realidad es cuando uno se va y despierta. Tenemos a Mary Todd Lincoln. Esta persona, una vidente impresionante. Y fíjate que pasó un caso sorprendente cuando ella estaba embarazada del presidente Abraham Lincoln, porque llegó y le dieron un balazo. Ya la llevaban a enterrar. Cuenta la historia, no lo vi yo. Dicen que ya la llevan a enterrar y en eso empieza a hacer ruidos en la caja y sorprendentemente estaba viva, pero todos ya la habían dado por muerta y ella estaba embarazada del presidente Abraham Lincoln, que abolió la esclavitud. Es que tenía una tarea que hacer. Una misión. Sí, una tarea, una misión, la tenía que hacer el presidente. Y de ahí también se le atribuye que Mary Lincoln también tenía ese don de la videncia y de la transmutación espiritual. Hablamos también de Juana la Loca, Juana de Asbaje. Dicen que ella hablaba con el arcángel Gabriel y con otros espíritus para llegar a combatir la guerra de los 100 años y cómo ganarla. Ahora creo que ya se le dio un lugar como de santo, ¿no? Santa Juana de Asbaje, creo. Bueno, mira, no me equivoco. Nos habíamos quedado en la mesa. La mesa espiritual es un centro de poder. Todo lo que hay en el mundo, bueno y malo, seco, es lo que uno representa en esa mesa espiritual.
Todas las bóvedas no son planas, están también las bóvedas escalonadas. Pero ya cuando un espiritista tiene una bóveda escalonada es porque tiene un desarrollo espiritual. Generalmente cuando uno está empezando en estas cosas, la bóveda es plana. Hay tres tipos de bóvedas: bóveda de reposo, bóveda de ataque, se dice que, bóveda de defensa. que deben ir creciendo su conocimiento en el espiritismo, y es un escalón hasta llegar al séptimo escalón. Por eso tiene 7 peldaños. Y en cada peldaño, esa escalonada, va un espíritu con una representación. Va una con los ángeles, uno con los fallecidos, sí. Bueno, otro eso con depende los santos. de tu cuadro espiritual. Pero ese tipo de bóveda, que es en forma de escalera, ya requiere que la persona tenga por lo menos una cierta conocimiento de este mundo espiritual. La bóveda plana, que es la que es lo más común en todas las casas que practican estas cosas, es porque la persona se está iniciando en este tipo de práctica. Práctica que no tiene hora, no tiene día. Aquí no hay una limitación. Aquí los límites se lo pone a veces si la persona trabaja o estudia o se dedica a otro tipo de actividad. O sea, bueno, esto aquí no tiene, en la santería hay prohibiciones. En determinadas fechas, determinados días. Aquí lo espiritual no tiene hora, no tiene día. Se puede practicar, se hace todos los días. Claro, siempre es bueno, como decía anteriormente, qué tipo de luna está presente, porque eso también potencia la energía espiritual. Acuérdate que anteriormente la gente los psiquiatras de la edad de los siglos pasados vestían de blanco a todos los enfermos mentales, y cuando está la luna llena en su esplendor, los hacían danzar. Ellos pensaban que a lo mejor así, con el poder de la luna llena, ellos iban a curarse, ¿no? Inclusive después se les dio el nombre de lunáticos. Y la luna viene representando el ciclo de las mujeres. La luna llena viene cada 28 días como el ciclo que pasamos todas las mujeres dentro de la menstruación, como ven. También viene ordenando a las olas del mar, porque si no estuviera la luna, no hubiera olas ahí en el mar. Son cosas sorprendentes, y este tema es extenso y hermoso. A mí me encanta el mundo espiritual, pero déjame decirte que también hay gente que, aunque no esté preparada para ser medium o para prestar su energía, sin querer, se eleva y la presta. O llega a ver cuando están haciendo muchos rezos, ¿sí? Llega a ver pues cosas del más allá. Bueno, mira, es que la misa espiritual se puede hacer de dos formas. Una misa se puede hacer a través de un vidente. El vidente no tiene por qué entrar en trance. A veces el vidente, usando la visión, te puede decir la problemática y cómo ayudar a esa problemática a resolverla. Otra forma de hacer una misa espiritual es buscar, aparte del vidente, una gente que tome posesión de determinados espíritus. Hay quien monta una gitana, hay quien monta un espíritu africano, hay quien monta un espíritu indio. O sea, esa persona hace un desdoblamiento, y aunque aparentemente no, si un espíritu africano se manifiesta de una forma, una gitana de otra, un indio de otra. O sea, hay una transformación en esa materia. A lo mejor aquí van a decir, bueno, pero ¿por qué vamos a tener un indio, no? Pero podemos tener a lo mejor alguna cultura mexicana pasada, un bisabuelo, un tatarabuelo que a lo mejor fue maya, fue de Teotihuacán, de las toltecas. Es que mira, cuando uno hace una misa espiritual, ese indio se especifica. Puede ser un indio que tiene un apache, puede ser un indio de aquí de México, o sea, o un chamán. O sea, cuando en la misa espiritual, el espiritista te especifica qué tipo de indio, porque todos no son iguales. No es lo mismo un indio de Centroamérica con un apache. O sea, cada uno tiene su vestimenta. Hay quien viene a pie, hay quien viene a caballo, hay quien usa ropa de cuero, de piel, hay quien lleva una determinada. El indio puede ser también un danzante, un guerrero, un mensajero. O sea que hay que especificar
en la misa qué tipo de indio y qué atributo usaba ese espíritu para comunicarse. Porque son nuestros antepasados. Lo que las gitanas, no todas se visten de rojo y blanco, o blanco y rojo. Hay gitanas que se visten de colores, hay gitanas que se visten de amarillo o de negro. O sea, este mundo es muy particular. O sea, yo puedo tener una gitana y la mía no tiene que ver nada con la tuya, porque la mía ya tiene un atributo particular, singular, que no tiene la tuya. O sea, aquí no podemos a todo el mundo, gitana, poner lo mismo. No las castañuelas, no el abanico, no las cartas, no el tarot. Ahora, dentro de las cartas hay que especificar si la gitana leía el tarot o leía las cartas españolas, o leía la mano. O sea que la evidencia de la gitana puede ir por las cartas, por el tarot o por la mano. Y fíjate que te voy a contar que aunque tú no estés preparado para ser vidente, a veces la vida te lleva a esto, ¿no? Porque hay muchos casos donde escucha a la gente oirá en los mensajes del más allá, ¿no? De no hagas esto, no vayas por ahí. O hay espíritus que se fueron y dijeron, yo no pude cuidar a mis hijos. O dejaron algún pendiente. Bueno, hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Y hay espíritus llamados espíritus obsesores. Espíritus obsesores, o por ejemplo, espíritus también desfallecidos. Por ejemplo, muchas veces, en el caso mío particular, mi mamá tuvo un pacto de gemela un año antes de yo nacer. Se llama espíritu de Abicú. El espíritu de Abicú son de los niños que duran un día o 2 días. Esos niños hay que bautizarlos. Se le da un nombre, se le da una fecha y todos los años hay que hacer un tipo de ofrenda a ese tipo de espíritus. Decimos, espíritus buenos, espíritus malos, espíritus obsesores. O sea, ese es el espíritu que no tenemos que controlar. El obsesor no puede ser más fuerte que uno. O sea, hay determinados tipos de obras que se hacen para uno alinear a ese espíritu obsesor. Y simplemente también cuando en una casa espantan, hay muchas veces que se hace una misa espiritual. Pero para ver qué quiere ese espíritu y por qué está aquí. Se llama misa de recogimiento. O sea, en esa misa de recogimiento, aparte de los cantos, de los rezos, se usan determinados tipos de hierbas, determinados tipos bueno, a veces usamos aguardiente, tequila, mezcal, bueno, y el espiritismo no tiene mucho con el sacrificio de animales, más usa las cosas espirituales, pero a veces por la profundidad o por el tipo de daño que hay en esa casa, también se usa, pero no es común, algún tipo de animal. Pero por lo común se usa más la hierba, las flores, las aguas, el fuego. Las hierbas y las flores. Y también las espadas. Las espadas, los machetes. O sea que eso depende de cómo este espiritista va a proyectarse. No todo el mundo sabe afrontar la situación de igual manera. A veces requiere 2 espadas, no 2 machetes. A veces requiere 2 cuchillos. Tú tienes que, como espiritista, saber qué herramientas vas a usar para hacer ese tipo de cortamiento. Puede ser un cuchillo de jade, un obsidiana, o sea, pues hay que saber qué tipo de piedra vas a usar, qué tipo de cuarzo, pues. Y aparte de hacerle recogimiento, qué protección vas a poner en esa casa. Tú limpiaste, tú quitaste la energía negativa de esa casa, de acuerdo a la misa te va a decir cómo proteger esa casa. No, y también poder hablar con la entidad que está ahí, ¿no? Porque está penando. Bueno, otra experiencia, una vez fuimos a limpiar una casa, a Chaco, y ya habíamos limpiado la casa. Y estábamos merendando, y sentimos en la puerta de entrada así. Los espíritus querían volver a entrar. Ajá, sí es cierto. Eso a mí me consta, sí es cierto. Cuando limpian la casa, luego te tocan así como si alguien quisiera entrar. Y una vez me llevé una niña que me estaba ayudando, bueno, una muchacha. Ay, no, déjalo, que luego sácase de cárale. Ya con puras palabrotas. Le dije, cúchila. Pero también es bueno ayudar a los espíritus, ¿no? Porque se llama espíritus errantes. O sea, sobre todo hay espíritus que murieron un accidente. Un accidente, un atentado,
de forma... Y más que nada hay zonas de poder. Sí. Pues, donde ya ahí hubo un choque, después volvió a haber un choque, luego volvió a haber un choque. O sea, hay lugares que, por ejemplo, por eso te dice que como tú pasas por determinadas carreteras o determinadas calles, que te persines, porque todavía se siente la energía de ese señor que murió. Puede llevarte 10 años, 20 años fallecido esa persona, y todavía se siente, sobre todo de noche, se ve la presencia de ese ser que se manifiesta. Yo pienso que es padrísimo hacer una misa espiritual, pero no la vamos a hacer con morbo, porque todo tiene un respeto, ¿no? Vamos a hacer, quien quiera una misa espiritual, ya acercándose el mes de octubre, septiembre, octubre, porque ya viene la fiesta grande de los muertos, ¿sí? Para ver cómo están nuestros parientes, o si quieren una luz, una misa, pero también ellos a veces por el sueño, ellos se comunican contigo. Cuando tú sueñas a tu familia que está en oscuridad, yo creo que necesitas unas velitas. Cuando te están pidiendo algo y no te acuerdas, pues están pidiendo una misa. O cuando sueñas a la mamá, o al papá, o a un hermano. O sea, depende a la persona que tú sueñes. Sueñas a la mamá, quiere decir que las mamás siempre son seres protectores, seres de luz. Cuando a veces soñamos a la mamá es porque algo no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces se nos presenta nuestra madre fallecida y nos está advirtiendo de que tú tienes que cambiar. Pero hay gente que no cambia. Bueno, porque... Y ya después les pasan cosas por tercos. Hay que soñar al abuelo, o al padre, o al hermano. O sea, depende de la persona que uno sueñe, cómo lo sueñe, es un mensaje espiritual con ese difunto. No sé si tú me acompañaste, que fuimos a curar una casa de una niña de 5 años, que entraba un ser y ella se enjorobaba toda. Ese no fue, bueno. Otra persona. Y ya después, yo íbamos con Araceli, ¿sí conoces a Araceli? Araceli es en verdad, en México tenemos una excelente espiritista que se llama Araceli, tú la conoces, yo la conozco, y me acompañó y ya habló con ese espíritu, con esa niña, pues era lo más blanco, lo más puro, lo que pudo agarrar y tocar, y tenían ahí un árbol donde tenían granadas y no sé qué tanto, algo así, no recuerdo, y le dijo, es que yo estoy ahí, yo quiero que ya me saquen de ahí y que me lleven a Camposanto, ¿no? Y todavía se me hace que son puros choros, ¿no? Oh, mira. Pero después se agarró y escarbaron y exactamente ahí estaba. Por eso muchas veces no es bueno tener la ceniza de un difunto en la casa. ¿Por qué crees tú? Porque oye todos los pleitazos. No, o sea, ese difunto, yo sé que a veces, si es nuestro hijo, si es nuestra madre, queremos tenerlo lo más cerca posible, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos dificultando esa elevación de ese espíritu, porque no queremos soltar ese espíritu. Entonces, lo correcto es que si es un nicho de la iglesia, es un nicho en el panteón, sea el lugar más adecuado. O lo puedes liberar. O llevarlo al mar, en el río. Al río. Ahí les doy una anécdota chistosa. Yo conozco una persona que muere el papá, y el papá siempre nos salía de la casa de allá del centro, muy bonita, donde se come rico, y ahí fueron a dejar las cenizas a esos restaurantes. Ahí le gustaba estar ahí ese espíritu. Porque ahí él les dijo, cuando yo me vaya de viaje, ahí esparcen las cenizas. Pero muchas veces, cuando un hijo, un padre, queremos que esté en la casa, y lo que estamos haciendo es aguantar a ese querido. Y eso requiere una atención, porque tú tienes, aunque no esté el cuerpo, está la ceniza, eso requiere que tú cada semana le dediques un espacio a ese espíritu, por ejemplo, tú lo quieres que esté ahí, hay que darle un lugar donde no haya ruido, no haya gritería, y tú te puedas sentir a gusto cuando tienes ese espíritu. A veces te pide café, a veces te pide fruta, a veces te pide comida, a veces te pide un tipo de flores, una luz, la luz es la vela, el vaso con agua porque tiene sed, y algún tipo de comida, para que ese espíritu, lo que fue en vida,
lo siga haciendo después de muerto. Pero yo particularmente no estoy en contra de que alguien tenga la ceniza en su casa, porque ahí cree que es el mejor lugar. Pero lo mejor es que no esté dentro de la casa. Porque a lo mejor quisieron mucho a su familiar y quieren que siga viviendo con ellos. Aunque ahí después va a estar oyendo las mentadas y los pleitos entre todos, pero ahí va a estar ahí un poco mortificado. Yo creo que sí, hacer un nichito, si podemos, tenemos la posibilidad en un lugar preferido de la casa, Lo correcto, ¿no? es que esté fuera de la casa. O sea, si tú quieres tener a tu difunto, tu ceniza, cerca de ti, no quieres tenerlo en la iglesia, en el panteón, es que no hay espacio. Son edificios, son departamentos. ¿Dónde los vas a poner entonces? Entonces, no sé que tú vivas una casa en el campo, o en la ciudad generalmente el espacio es muy limitado. Por eso lo correcto es no tener a ese difunto dentro de la casa. Si tú tienes una casa que tenga patio, crear un espacio para ese difunto, para ese ser querido, para que ese difunto constantemente no se te manifieste. Yo he conocido muchos, también había un profesor por el metro Iztacalco, se llamaba el profesor Alba, y tenía hasta arriba una estatua de Cuauhtémoc, no sé si lo llegaste a ver, y también era un vidente espiritista, ¿no? Dentro de la rama de la magia, pues hay brujos, hay hechiceros, hay curanderos, hay hierberos, hay chamanes, hay diabólicos, hay muerteros y hay espiritistas. Y el primer espíritu que se reconoce en todo el mundo, brujo no brujo, es el Espíritu Santo. Bueno, es que por ejemplo, mira, ya te decía anteriormente, o sea, el hecho de usar la Biblia no me hace que sea católico. O sea, el hecho de que tú vayas a una misa espiritual, tampoco te compromete a que te seas ya espiritista. O sea, esto es como una consulta con el médico. ¿Tú te sientes mal? Tú vas al médico, el médico te da un diagnóstico. Aquí es igual. A veces tú vas con el médico. Dice el médico, no, el problema suyo no es físico, es emocional. Pero te voy a decir una cosa. Sentimental. Hay gente que rezando, sí, rezando, desprende. O un vaso con agua. Lo más común, a veces queremos buscar las cosas complicadas. Todo está en la fe de la persona. A veces está con una vela, y un vaso con agua mueve las energías. Porque todo esto aquí se llama energía. Hay energías negativas. O sea, el planeta es una energía. El ser humano, el cuerpo humano es energía. Claro. El aura es energía. Entonces, claro. O sea, todo está. Esa es la energía, Todo está en cómo adecuamos esa energía. Una vez, iba yo con mis hijos, una anécdota. Y entramos a una iglesia bonita que se llamaba de San Antonio de Padua. Entramos ahí y estaba un señor orando. Estaba rezando ahí en donde se hincan ahí. Pero ¿qué crees? Que se oía mucha gente. Mucha gente como rezando igual. Y nosotros pensábamos que era algún sonido. Pero mi hija vio una imagen ahí de un santo que no conocía, pero estaba muy bonita. Y señor, disculpe, ¿qué santo es? Cuando el señor se despierta, los rezos de ahí, ¡fum!, se fueron. Por eso te digo, la mayor comunicación con tu espíritu es orar, rezar, meditar. Hazlo porque nosotros somos una energía que podemos avanzar a otro tipo de planos, a otro mundo espiritual. Podemos llegar, si nos conectamos y tenemos una meditación, hay que aprender a meditar, una meditación buenísima. Ya después a mí me ha pasado que estoy llorando, así, rezando, para que me entiendan. Y un día que yo estaba así, perdida en un libro de Allan Kardec, porque yo estaba rezándolo, ya cuando veo, así, eran nubes de colores, y oía a muchos niños que decían, mira. Y yo decía, ¿dónde ando, no? ¿Qué hago? Entonces yo me acuerdo que llegué a un lugar como un arco iris, como con mucha luz,
Y yo nada más le dije, Señor, yo sé que tú me escuchas. Alcé mi mano y le dije, dame tu mano, por favor. Dame tu luz. No, yo le dije, dame tu mano. Y pues una frase, ¿no? Que me salió en ese instante. Yo vi una luz que atravesó mi mano. Y ya después dije, no, yo ya quiero bajar. Y exactamente estaba yo sentada con el libro así. Entonces, todo lo puede la meditación. Todos tenemos ese poder, pero hay que utilizarlo. Y hay gente que le dicen, oye, léeme este aquí. Pero ni comprendió lo que estuvo leyendo. Pero si tú agarras, empiezas a meditar. Hay cosas así de meditar en la noche, hay unos programitas, porque yo luego acabo con las velas Padrino 2, 3 de la mañana y ya el sueño ya se me fue, ya luego me pongo a ver la tele, pues estoy con los juegos y pongo ese que dice, tu respiración. Ahora vas a sentir esto. Y sí, ya cuando ya veo, me quedé dormida y ando viajando. Bueno, la actualidad, por la vorágine de los tiempos, del mundo, casi nadie se levanta a meditar y tampoco se acuesta. O sea, lo correcto es cuando tú te levantas por la mañana, vas a hacer tus necesidades biológicas. No, y nadie cuando se levanta en la mañana dice, gracias Dios por un nuevo día, no como, ay, cosa la que ya se hizo tarde. Pues métete a bañar como caiga ya. Pero si no lo hiciste por la mañana, cuando te vas a acostar a dormir, lo correcto es decir un Padre Nuestro, una Ave María, Ángel de mi guardia. O sea, ya por los tiempos, la modernidad, ya casi nadie lo hace. Pero lo correcto es, cuando nace un nuevo día, dar gracias. Es que yo creo que ya estamos perdiendo nuestra esencia y nuestro espíritu. Bueno, pero como que ya lo estamos dejando así al segundo nivel. Yo ya tengo sueño, voy a ver la película de acción y hombre, una prueba. A dormir. Si usted como se acuesta a dormir, dice un Padre Nuestro, el sueño va a ser más tranquilo. Y el día que usted no lo haga, va a dormir igual, porque está cansado, pero el sueño va a ser un poco más intranquilo. Y fíjate que hay muchos conjuros para ver el futuro, ¿sí?, por medio del sueño y la meditación. Porque el sueño es importante. Una vez me dijeron, bueno, a una prima, haz una enramada de esa hierba el lecho. Consíguete el lecho macho y haz una enramada así, como un arco, lo vas a poner debajo de tu almohada y le vas a decir, espíritu, yo quiero conocer con quién me voy a casar. Y al otro día me dice, ¿qué crees? Que sí me vi con un hombre güero, un poco cachetón, y dice, sí, así con las mejillitas así como muy sonrojadas de cachetón. Pues pasaron 3 años, se conoció un hombre así. Y le digo, ahí está tu sueño, tu esposo. Es que en los sueños hay mensajes, es importante. Claro, hay personas que duermen y no se acuerdan del sueño. Todos soñamos, buenos o malos, pero hay personas que no tienen la facultad, se levantan, es que no me acuerdo de nada, no sé qué soñé, pero muchas grandes revelaciones se han visto a través de los sueños. Claro, y aparte, si tú le ordenas a tu espíritu, quiero soñar bonito esta noche, por favor, llévame a un lugar donde yo esté contento, feliz y que me sienta tranquilo. Y en verdad es un placer y es un gusto, y yo sé que vas a seguir viniendo, sí, con más temas. Hablamos del espiritismo, cosa que ya no se habla en este tiempo, cosa que ya aquí hablamos de los grandes maestros del espiritismo. Dentro del sueño es una forma de espiritismo porque también está viajando tu espíritu. O también hay seres de elevación, o sea, claro, hay personas que tienen seres de elevación. Usted como materia está dormido en una cama. Sin embargo, su ser, no todo el mundo tiene ese tipo de seres, ¿no? Pero hay quien tiene ser que se desprende de la materia y viaja. Hay quien puede ir a otra ciudad, a otro contexto. Yo creo otro país. Otro país. Bueno, hay seres favor. Hay seres que tienen esa facultad de viajar. Claro. Y dice la persona, ese lugar ya lo conozco ya. ¿Cómo se nunca? Sí. O sea, nunca hemos ido. Sí, es cierto. Luego te dicen, ya por aquí yo ya pasé. Yo esa persona ya la conozco. Ya la conozco. Es que sí, su ser se desprendió, su espíritu se elevó
y ya fue ese lugar. Fue de metiche. Y tú nada más después corroboras. Y todo lo que tú ves, todo lo que tú sientes fue porque ya te lo manifestó, se lo puso en otro plano. Y ahorita los grandes físicos los médicos quieren estudiar el sueño, pero pues nunca lo van a poder estudiar, porque los sueños se hacen realidad. Y diga, por favor, usted, padrino lindo y hermoso, dennos, por favor, sus redes sociales y sus teléfonos. Bueno, mi teléfono que no ha cambiado es 55 2020 4083. Otra vez, por favor. 55 2020 4083. Por favor, llamen al padrino, en verdad muy recomendable. Yo lo recomiendo ampliamente porque él tiene muchos años de experiencia en todo el ramo espiritual. Tanto en Cuba como en México. Cuba y México, porque él pertenece al país de Cuba y trae el aprendizaje de Cuba hacia los mexicanos también. Te agradezco nuevamente la invitación ahora. Siempre, padrino, siempre aquí tienes un espacio y un lugar. Que la gente, con este programa que hemos hecho, se ayude. Estas cosas no se le pueden tener miedo. Es como el torero. Él tiene la espada y el capote. Y el toro es más fuerte que uno. ¿Cómo usted vence al toro? Con inteligencia. ¿Cómo usted afronta una problemática espiritual? Buscando a la persona indicada para que lo pueda orientar, lo pueda guiar. A veces el espiritista no tiene la solución. La solución la tiene la persona. Como está bloqueado, no sabe por dónde empezar. Entonces, ese medio, ese espiritista te va a dar cómo empezar a romper cadenas, a romper ataduras, a romper trabas. Porque dice que el refrán, el de afuera ve más que el de adentro. Una vez está tan bloqueado, ensimismado en sí mismo, que teniendo la solución, no sabe por dónde empezar. Entonces, el médico, el espiritista, el que está afuera, te va a orientar cómo empezar a hacer tu evolución. Aparte de la fe, es confianza en la persona. Porque a veces una misa salen cosas delicadas referentes a la relación matrimonial, relación de pareja. Bueno, son cosas que realmente en una misa no es para eso. Pero a veces que es obvio que ahí existe un cierto traición, engaño. O sea, hay que decirlo, pero realmente una misa espiritual no es para decir si tú te acuestas con fulano o con mengana. Eso de cada cual, ¿no? Pero a veces estamos en una situación que hay que decirlo, que existe cierta situación y qué se puede hacer para que ese matrimonio, esa pareja, vuelva. A veces no hay solución, a veces no hay solución. Por eso, padrino, usted tiene mucho conocimiento y usted, su trayectoria, dicen que el hábito no hace al monje. No, exactamente. Sí. Fíjate, 25 años y realmente es difícil que en un mes no haga 3, 5, 6 misas. Es diferente de varias cosas. O sea, la práctica es el criterio de la verdad. No es que coja un librito. A veces yo no hago muchas oraciones. Y mucha gente me critica por eso, porque yo muchas veces llego a un lugar, tengo que hacer la misa, y como yo si es que limpiar, puedo limpiar, voy a curar. Sí, a veces hay que hacer oraciones, pero por el tipo de actividad que hay. Si hay un muerto obsesor, un muerto oscuro, a veces no es tanto rezar como quitar la acción, la energía de ese muerto oscuro. Pero a veces el muerto oscuro requiere de una alabanza, de una oración, de un vaso de agua. Sí, vaso de agua. Porque aquí, luego en las misas, los vasos de agua se bajan. Mira, la prueba de que hay espiritualidad, cuando usted consagra una boda espiritual, yo mando a buscar que la hija compre los vasos nuevos. La copa, los vasos, todos que sean nuevos. Y la prueba de que hay espiritualidad, cuando se acaba la misa, la cantidad de burbujas que hay en cada vaso. La energía se manifiesta. O sea, ahí se da cuenta que ya en esos vasos ya hay cierta espiritualidad manifestada. Y el vaso es nuevo. A veces sin haber hecho una oración, un vaso, en ese vaso se pone burbuja. Ahora, hay una comisión que se llama Comisión dedicada también a Santa Clara Caladora. Por eso en todas las bodas espirituales ya se le pone en ese vaso una clara de huevo. Esta comisión de Santa Clara Caladora es para evitar la presencia o la interferencia de espíritus oscuros
que generalmente si hay energía negativa, cuando se acaba la misa se manifiesta en ese vaso una carabela, una persona, un muerto, o sea, algo, ¿no? Y por eso también el vaso que se pone en el piso con la vela a la levanta todo eso. A la persona que se está haciendo la misa espiritual. O sea, hay misas individuales, misas colectivas. Bueno, eso depende de cómo la persona quiera hacerla, ¿no? Porque una misa individual es más bien para sacarte tu cuadro espiritual, orientarte cómo vas a poner tu bóveda, qué vas a hacer en tu bóveda, qué tipo de oraciones, qué tipo de limpia vas a hacer. Y ya una misa colectiva es porque quieres saber de otro tipo de situaciones. O sea, depende del tipo de misa que uno haga. O hay también misa de desarrollo. Ya yo tengo mi cuadro espiritual. Ahora, es el indio, es la gitana, es el congo. ¿Cómo buscar la empatía de mi persona con ese espíritu guía? Eso se llama una misa de desarrollo espiritual. Para que ese espíritu que yo tengo se manifieste, se potencie, se desarrolle. Actúe, claro. Sí. Pues en verdad te agradezco mucho que hayas venido, en verdad, padrino, porque estamos contentos, agradecidos de esta enseñanza. ¿Quieres dar tu número de nuevo? Mi número es 55 2020 40 83. Entonces ya saben, háblenle al padrino y gracias en verdad por acompañarnos, lo esperamos. A ti, Rafita, que está atrás de cámara. A todas las personas que están también atrás del equipo técnico, ¿no? Que no se ven, pero bueno. Y al chico Gabriel también. Sí, sin ellos no estaríamos aquí. Gracias, padrino, en verdad. Gracias. Recuerden darle like, me gusta, suscribirse. El que más escritos tenga de que me gustó, que no me gustó, les vamos a dar su calaverita. Hasta pronto. Ya estamos aquí en noviembre, ya.